Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. En este video continuaremos con el desarrollo de nuestra calculadora, el cual empezamos en el video anterior. Video que si no has visto te lo estaré dejando aquí en la parte de arriba. Como vemos, actualmente tenemos el diseño de Mobile Only, donde estamos simulando la pantalla de un teléfono celular, para que así nuestra calculadora se ajuste a un único tamaño. El día de hoy realizaremos el diseño de nuestra aplicación, creando los botones y las cajas de texto necesarias, como podemos ver en esta imagen de aquí, donde vamos a tomar de base estos dos diseños para el tema claro y el tema oscuro, y vamos a hoy a realizar toda esta estructura de componentes que vamos a requerir en nuestra aplicación. Muy bien, una vez que estamos aquí en la parte de código, yo voy a hacer una pequeña limpia de nuestros archivos. Primero que nada, ya no necesito el assets, lo voy a eliminar. Esto efectivamente nos va a marcar algunos errores porque intenta usarlo en algún componente. Al mismo tiempo voy a dejar de utilizar el app.jsx, lo voy a eliminar. Al mismo tiempo voy a eliminar también app.css. Entonces, únicamente dentro de CRC voy a dejar lo que es el archivo main y el index CSS. Dentro de la carpeta de components, si no la tienes, la vas a tener que crear. Vamos a crear 4 archivos. Uno que va a ser el componente de calculadora.jsx, que va a ser nuestro componente principal. Y vamos a anexar también lo que corresponde a su hoja de estilos, que vamos a llamarle igual, calculadora.css. De esta manera. Muy bien. En el componente de calculadora vamos a crear nuestra estructura del componente, creando una arrow function y devolviendo por default calculadora. Ahorita solamente voy a dejar el div para que no tengamos ningún problema. Y dentro de aquí, en vez de importar React, lo que voy a hacer es que voy a importar lo que es su hoja de estilos, que es calculadora.css. De esta forma. Muy bien. Si vemos nuestra aplicación nos está marcando errores porque intenta utilizar app, pero como app ya no lo tenemos, vamos a sustituirlo. Entonces, para que cargue nuestra aplicación, el punto de entrada va a ser, vamos a ingresar o vamos a utilizar el componente que está en la carpeta components y que se llama calculadora. De esta forma. El import lo vamos a guardar en esta variable. Asimismo, el componente en la parte de abajo lo vamos a actualizar. Y de esta manera tenemos lo que corresponde a lo que es nuestra aplicación sin errores. Pero actualmente seguimos sin ver absolutamente nada dentro de nuestra aplicación. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de index CSS, anteriormente o en videos pasados hemos trabajado con variables. Como vamos a utilizar lo que es el tema claro y oscuro, es recomendable que desde un inicio iniciemos con estas variables de estilos, que son unas que yo ya tengo preparadas aquí. Por lo tanto, yo las voy a copiar y las voy a pegar dentro del elemento root, que son estas variables. Que si nos fijamos o ponemos atención, básicamente son puros colores, que son los colores que vamos a estar utilizando. Y si ponemos atención, son los colores que representan a nuestra calculadora, como el azul, el blanco, el gris, el fondo, así como los del tema oscuro. Una vez que tenemos estas variables, un cambio principal es que este background color ya no va a tener un color fijo, sino que vamos a usar la variable de fondo, de esta forma. Y vamos a agregar una propiedad más que va a ser cambiar el color del texto por también una variable que va a ser texto, de esta forma. Y de esta manera ya tenemos configurado nuestro elemento root. Muy bien. El elemento aquí o esta clase de index CSS no sufre mayores cambios más que estos. Y así tenemos, o si recordábamos, teníamos el elemento main. Este elemento main lo voy a cortar porque ya no lo voy a utilizar dentro de este archivo. Me lo voy a llevar al archivo de CSS de calculadora. Así. Y dentro de calculadora ya no voy a estar retornando un calculadora o un div con calculadora, sino voy a regresar un main. Para que esos efectos o esos cambios que acabamos de mover a los estilos de calculadora surjan efecto. Entonces si yo guardo todo, vemos que regresa lo que es nuestra pantalla principal del modo celular.
Sin embargo, aún no tenemos nada de componentes. Entonces vamos a empezar a crearlos. Como mencioné, o si regresamos a nuestro diseño, tenemos dos cajas de texto, una arriba y una abajo, y tenemos 2, 4 por 5, 20 botones. Entonces vamos a empezar a crear esos componentes. Entonces el primero va a ser un input de tipo texto, y el segundo también va a ser un input de tipo texto, de esta forma. Vamos a minimizar esto para que surja efecto. Este primer input vamos a agregar un class name que sea resultado. Y a este segundo input también vamos a agregar un class name que sea display. De esta forma. Y para que se vean, vamos a crear la palabra value. Hoy le vamos a asignar aquí un valor de 50, nada más para ver que se pinte. Y value vamos a asignar un valor de 25 más 25, de esta forma, nada más para tenerlo representado. Y vemos que al momento de guardar, en la parte izquierda ya se colocan mis dos cajas de texto. Muy bien, ahora voy a necesitar 20 botones, pero estos 20 botones no van a ser botones comunes y corrientes, sino que voy a crear un componente el cual me ayude a organizarlos de mejor manera. Por lo tanto, dentro de la carpeta de components voy a crear un segundo archivo, o un tercero, botón. De esta forma, .jsx, y al mismo tiempo le voy a crear su hoja de estilos que se va a llamar botón.css. En botón vamos a retornar como tal lo que es el componente y vamos a dejar que se llame tal cual botón. Aquí en vez de importar React, lo que vamos a importar va a ser su hoja de estilos, que se llama también botón.css. Este componente de botón, esto va a retornar por defecto un botón. Vamos a recibir algunos parámetros, entonces vamos a poner params const, vamos a desglosar esos params, vamos a tener un valor de texto y un valor de clase y los vamos a desestructurar de param. El botón en su valor o su texto que va a mostrar lo que nosotros enviemos como propiedad de text, y además el botón va a tener un class name que en este caso va a ser la clase que nosotros vamos a estar recibiendo también como parámetros, de esta manera. Entonces este componente va a recibir dos propiedades, una que es texto y una que es clase, y las va a asignar a class name y al valor que va a tener ese botón. Entonces si yo guardo esto, vemos que actualmente no tenemos cambio, pero solamente estamos creando lo que es la estructura de nuestro componente de botón. Si yo regreso a calculadora, primero que nada voy a importar ese botón para poderlo utilizar. Entonces voy a hacer import botón from punto diagonal botón, y de esta forma vamos a poder utilizar ese componente. Entonces vamos a decir que botón y vamos a cerrar esto. Entonces una vez que estamos utilizando este nuevo componente que es botón, si recordamos necesitamos enviar dos parámetros. Uno es texto, que va a ser lo que va a mostrar el botón en sí, y otro es clase, que es la clase de estilos que va a tomar para ese botón en específico. En nuestro primer ejemplo vamos a poner la letra C y vamos a poner en este caso la clase de gris. Si yo voy a mi diseño, vamos a ver que tenemos la letra C y el fondo está un color gris, por eso he decidido colocar esa clase. Ahora voy a replicar estos botones y va a ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de tal manera que el igual va a ser el último componente que nosotros agreguemos. Lo que hice yo más fácil es que ya tenía creados estos componentes. Si vemos, lo que está cambiando nada más es el valor que va a mostrar el botón. La letra C, el más, menos, el porcentaje, la división, los números del 0 al 9, así como el signo de multiplicación, de resta, de suma, el punto, eliminar y el igual. Y de esta manera podemos estar utilizando todos los botones. Al mismo tiempo, quiero que notes que cada uno de los botones tiene una clase diferente. Por ejemplo, estos primeros tres tienen gris, después tenemos la clase de operación para la división, la multiplicación, la resta, la suma y el igual. Y todos los botones, todos los números, perdón, tienen la clase de número, como lo estamos viendo así. Entonces, si yo guardo esto, vamos a ver que pues actualmente nuestra aplicación se ve un poco feo porque pone todos los componentes uno detrás del otro, de tal forma que pues se ve un poquito amontonado todo, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos todos estos componentes, nos toca asignar lo que es los estilos a nuestras clases o a nuestros componentes. El archivo de calculadora.css
vamos a agregar o vamos a utilizar la propiedad de main. Main, si recordemos, es el formato de la pantalla de celular que tenemos al centro de nuestra aplicación. Un cambio principal es que este color ya no va a ser fijo, sino vamos a utilizar una variable, y esta variable va a ser la de fondo calculadora, que si nosotros vamos a nuestro archivo de index.css, esa variable está en la parte de aquí, fondo calculadora, que si ponemos atención es exactamente el mismo color que ya estábamos utilizando. Una vez que hicimos este cambio, guardo y vemos que aparentemente pues no hay ningún cambio en nuestra aplicación. Y ahora voy a usar la variable de BowShadow para poder reemplazar ese valor en esta propiedad de aquí. Entonces vamos a poner que es una variable y vamos a usar BowShadow. También vamos a reducir el border radius porque 40 píxeles se me hace un poco exagerado. Entonces lo vamos a dejar en un rem. El porcentaje de altura, el ancho mínimo se queda exactamente igual. Y posteriormente al box shadow, en vez de text align center, vamos a agregar un padding. El padding va a ser de 0.5 rem. También vamos a que el display de nuestro main va a ser de tipo grid, y una vez que hacemos esto, nuestros componentes se acomodan uno debajo del otro. Vamos a agregar un grid template para poder hacer una organización de columnas, y vamos a poner la propiedad de repeat. Repeat, vamos a decir que vamos a utilizar 4 columnas y cada una va a ser una fracción, y vemos que nuestros botones y nuestras cajas de texto se acomodan también de una manera de columnas. Una vez que tenemos esto, vamos a agregar un gap. Este gap es el espaciado entre cada uno de los componentes dentro de la grid, que en este caso es entre los botones y las cajas de texto, que va a ser de un rem. También vamos a agregar estilos hacia los input. Entonces input, vamos a decir que grid column span 4. Esto es para que los inputs utilicen 4 columnas cada uno, para que así se ponga uno debajo del otro. Una vez que tenemos esto, vamos a decir que el text align va a ser del lado derecho para que el texto se vaya hacia la derecha. No vamos a tener un border porque no lo vamos a utilizar. Y el background color de los input va a ser una variable que va a ser igual a fondo calculadora. Aquí el border va a ser none, de esta forma, y si guardamos vemos que el texto se va a la derecha y ya no tenemos ese fondo blanco que distorsionaba. Por último, vamos a agregar nada más un padding que arriba y abajo va a ser de 0 píxeles y hacia los lados va a ser de 0.5 rem. Ahora, si recordamos, si vamos al elemento de calculadora, también agregamos clases específicas para cada uno de los input, que es resultado y que es display. Por lo tanto, vamos a agregar esos estilos. Entonces vamos a decir input punto resultado, y este va a tener un color de una variable que va a ser el de color secundario, que si nosotros vamos a index, secundario es este gris. Si yo guardo esto, vemos que el texto se alcanza a ver gris, no sé si lo alcanzas a percibir porque ve la letra muy pequeñita. Y adicional al color vamos a agregar un font size de 3 rem, y vemos que la letra se hace un poco más extensa. Posteriormente vamos a agregar ahora estilos hacia el input de display, input.display, y este solamente vamos a modificar su font size, y este le vamos a decir que va a tener 4 rem, y vemos que ahora sí ya se ve un poquito mejor tanto los inputs y la letra de nuestros inputs para nuestra calculadora, que ya se va pareciendo un poco más a nuestro diseño. Posteriormente vamos a ir a agregar estilos hacia nuestros botones. Nuestros botones van a tener los siguientes estilos. Yo los tengo ya preparados, entonces los voy a copiar y los voy a pegar. Bueno, vamos a comentar este de aquí y este así. Todos los botones no van a tener border. Va a tener un border radius de un rem para que se vean un poquito circular. El fondo de los botones por defecto va a ser el terciario, que en este caso, si nosotros nos vamos a index, vamos a decir que el terciario es blanco. También el font size va a aumentar a 2 rem y el aspect ratio va a ser de 1 a 1. Con esto vamos a hacer que los botones sean cuadrados y al mismo tiempo vamos a empujar las cajas de texto hacia arriba para que los botones tengan un mejor espaciado. Si vemos aquí ya creció la letra, ya no tenemos un border y el fondo es blanco como lo habíamos mencionado. Ahora, al momento de nosotros estar utilizando el componente de botón, vemos que estamos anexando clases específicas para cada uno, de tal forma que vamos a poder hacer algún cambio para esas clases. Para los botones que contengan la clase de gris,
vamos a decir que su fondo va a ser el valor secundario. El valor secundario ya no es un blanco, sino es un gris. Entonces, cuando yo guarde esos cambios, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir que los primeros 3 se van a pintar o van a tener un fondo gris. Y esta propiedad de button active es para que cuando nosotros hagamos un clic, exista una reacción de feedback hacia el usuario. Vamos a ver que la reacción es como que el botón crece un poco. Una vez que tenemos esto, también para los botones que contengan la clase operación, vamos a colocar que el fondo va a ser el color primario, y el color primario es este azul de aquí. Al mismo tiempo estamos diciendo que como el fondo es azul, el color de texto va a ser blanco. Entonces, si yo guardo esto de aquí, vemos que ya se actualizaron los botones de las operaciones, que son exactamente las que nosotros indicamos dentro del diseño de nuestra estructura de componentes. Si nosotros comparamos esta nueva calculadora con lo que corresponde a nuestro diseño inicial, ya se parece un poco. Tal vez el estilo de la letra y el tamaño de la letra se ve un poquito diferente a como lo estamos manejando, pero creo que en lo personal el estilo se ve muy similar a lo que estamos viendo en la imagen. Obviamente nos faltan algunos componentes como para el tema claro y oscuro, pero por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, donde vimos cómo podemos crear el diseño de nuestra calculadora, cómo aplicar los grid template para poder organizar los componentes dentro de nuestra aplicación y tener una estructura de columnas. También vimos cómo los textos están utilizando 4 columnas para que ocupen un renglón completo y los botones tengamos sus estilos específicos. Antes de irme, quiero agradecerte por el apoyo que he visto en mis videos. Sé que te están ayudando mucho y quiero que esto siga así. Entonces, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita y sobre todo deja un like a este video, que eso me ayuda mucho pues para seguir creando más contenido. Cualquier duda o comentario déjalo en la parte de abajo y no olvides compartir estos videos. Hasta la próxima.